Después de la universidad, mi cuñada quedó embarazada y mi hermano insistió en que mis padres me echaran de casa. Me quedé sola, teniendo que arreglármelas e incluso pasar hambre en un apartamento diminuto. Ahora que mi negocio ha despegado, quieren aprovecharse de todo lo que he logrado. Mi celular vibró con una notificación mientras estaba terminando una reunión con clientes. Era un mensaje de mi madre. Después de 3 años sin contacto, mi corazón se detuvo por un instante cuando leí: Hija, necesitamos hablar sobre la casa. La casa, ese pequeño inmueble de 70 metros cuadrados, que alguna vez había sido el lugar donde se convirtió en el epicentro de toda esta pesadilla. Mientras leía el mensaje, una avalancha de recuerdos volvió de golpe, tan intensos que casi podía oler el pastel de graduación que mi madre había preparado. Era julio de 2021, el día de mi graduación en administración. La ceremonia fue hermosa, y aunque las dificultades económicas de nuestra familia eran muchas, mis padres hicieron todo lo posible para organizar una celebración. En casa, mi madre decoró el cuarto con globos plateados y una pancarta que decía: «Felicidades, Ana». Mi padre, con lo poco que había ahorrado, compró una botella de champán, algo que solo hacía en ocasiones especiales. «Este es mi mayor inversión», dijo en el brindis, con los ojos brillando de orgullo mientras levantaba mi diploma. Mi hija, la primera profesional de la familia. Todo parecía perfecto, hasta que mi hermano Miguel y su esposa, Carolina, llegaron tarde. Pero ese día, su retraso parecía ser intencional. Recuerdo bien cuando Carolina entró con esa sonrisa que hoy sé que era falsa, frotándose la barriga de manera forzada. Llevaba un vestido ajustado que acentuaba sus curvas, y me di cuenta de que, de inmediato, todos los ojos estaban en ella. «Tenemos un anuncio importante», gritó Miguel, interrumpiendo la conversación que yo tenía con mis tíos sobre mis planes de abrir mi propia consultoría. «Carolina y yo estamos embarazados», anunció ella, quitando por completo el foco del momento. La reacción fue inmediata. Mi madre gritó de alegría y corrió a abrazarla. Mi padre, que antes estaba todo emocionado con mi título, ahora le daba palmadas en la espalda a Miguel con un orgullo renovado. Mis tíos y primos se reunieron alrededor de la pareja feliz, mientras yo me quedaba allí, de pie, sosteniendo mi diploma y convirtiéndome en solo una espectadora en mi propia fiesta. «¿Cuántos meses tienes?», preguntó mi madre, ya poniéndole las manos sobre la barriga de Carolina. «Solo algunas semanas», respondió Carolina con una voz suave. Pero el médico dijo que todo está perfecto. Durante las 2 horas siguientes, mi graduación se transformó en una celebración de su embarazo. Cada vez que alguien intentaba hablar sobre mis logros o mis planes, Carolina comenzaba a sentirse mal o se quejaba de un mareo, desviando toda la atención hacia ella. Esa noche, mientras guardaba los restos de la fiesta en la cocina, escuché a Miguel conversando con mis padres en el comedor. Me detuve a medio camino, escuchando mi nombre ser mencionado. Los platos sucios quedaron olvidados en mis manos. «Mamá, papá, tenemos que pensar en el futuro», comenzó Miguel con ese tono convencido, usando las gafas de sol como si estuviera a punto de conseguir algo. «Carolina está embarazada y necesitamos un lugar más grande para criar al bebé. Esta casa es muy pequeña para todos nosotros». «Pero hijo, siempre hemos vivido aquí», comenzó a protestar mi madre. «Amo a mi padre, pero ¿y tú, Ana? ¿Qué vas a hacer?». La voz de Carolina ya tenía una duda que reconocí. Era la manipulación de siempre, que Miguel sabía usar también. «Ahora ella tiene el título», continuó Miguel. «Ahora es hora de que busque su independencia. Tenemos que pensar en el bebé». Las palabras cayeron como cuchillos. Carolina apareció en la sala, como si hubiera esperado el momento justo, con las manos sobre la barriga, como si estuviera embarazada de 6 meses, cuando en realidad estaba en las primeras semanas del embarazo. «Me siento un poco débil», murmuró ella, y mi madre, con una sonrisa preocupada, la invitó a sentarse. «El médico dijo que necesito descansar mucho», completó Carolina, mientras todos comenzaban a prestarle más atención a ella que a mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mis padres, completamente manipulados por Miguel, y los constantes discursos de Carolina, me hacían sentir que tal vez sería mejor buscar un lugar para mí. «Hija», me dijo mi madre una mañana, mientras Carolina hacía ruido en el baño, convenientemente a la hora del desayuno. «Tu hermano tiene razón. Ahora que eres profesional, tal vez sea hora de buscar tu independencia». «Mamá, acabo de graduarme». «Lo conseguí», respondí sin creer lo que estaba escuchando. El celular seguía vibrando en mi mano. No sabía si era más miedo o rabia, pero la presión en el pecho no desaparecía. Mi madre, después de 3 años sin siquiera un mensaje, me enviaba un mensaje diciendo: «Hija, necesitamos hablar sobre la casa». No pude ni responder. Esas palabras sonaban como un golpe.
un eco del pasado y una promesa de que la historia que pensaba haber superado volvía para devorarme. Después de tanto tiempo, ¿qué podría querer mi madre de mí? Ya estaba lejos, viviendo mi vida, pagando mis cuentas, conquistando lo que era mío. Ese pequeño apartamento, donde pasé días con hambre y noches en vela, parecía cada vez más distante. Había reconstruido mi vida. Me había alejado de todo lo que me ataba a esa casa que alguna vez fue mi hogar, pero que ahora era un lugar de dolores. Mirando la pantalla, respiré profundamente y fui hacia la ventana, observando la calle concurrida. Los recuerdos del pasado empezaron a invadir mi mente, cada uno más doloroso que el otro. La falsa sonrisa de Carolina, el orgullo de Miguel, y cómo mis padres permitieron que su embarazo tomara la delantera en mi graduación. Todo eso pasaba como una película, una cinta vieja que aún no había logrado borrar. Con el estómago revuelto decidí responder. ¿Sobre qué quieres hablar, mamá? No me digas que es sobre la casa. La respuesta llegó rápida. Es urgente, necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir? Era como si ella hubiera tocado la herida que había intentado cerrar, como si supiera que, al llamarme, traería todo el dolor de vuelta. La presión que mi hermano ejerció sobre mis padres, usando el embarazo de Carolina como justificación para echarme de casa, fue más que manipulación. Fue un golpe bajo, calculado. Sabía que yo tenía una promesa que cumplir, que, al graduarme, buscaría mi independencia. Pero no imaginaba que eso significaba ser removida de sus vidas, no solo físicamente, sino emocionalmente. La casa, ese pequeño lugar de 70 metros cuadrados, donde crecí y viví todas esas frustraciones, ahora era la última llave para mantenerme cautiva. Cuando mi madre sugirió que me fuera, pensaban que me forzarían a buscar algo más grande, pero lo que realmente hice fue alejarme de todo eso. Ahora, después de años, sentía que estaban intentando recuperar algo. Mi éxito, lo que había logrado con tanto esfuerzo. Con el mensaje en el celular, una sensación de culpa se mezcló con el miedo. ¿Qué querían de mí? Esas palabras no me decían nada, pero al mismo tiempo decían todo. Al día siguiente, decidí ir a la casa de mis padres. Algo dentro de mí me decía que no podía ignorar esa convocatoria. Tal vez era la última oportunidad para entender de verdad qué estaba pasando con mi familia, o tal vez era el punto final para liberarme definitivamente de ellos. Cuando llegué, la casa estaba silenciosa. Las luces encendidas, pero nadie parecía esperar. Toqué la puerta, mi corazón latiendo más rápido con cada segundo. Miguel y Carolina no estaban, pero mi madre me esperaba, sentada en la mesa, con una expresión seria en el rostro. «Hija, llegaste», dijo, levantándose lentamente. «Tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre la casa». Sabía lo que eso significaba, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Me congelé. Mi madre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo no estaba bien. Se levantó rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando la abrió, lo que vi me heló. Miguel, con un semblante grave, sosteniendo algo en las manos. «Traje algo para ti, Ana», dijo con una voz diferente, como si fuera una persona que nunca había conocido. Entró sin esperar invitación, y mi madre cerró la puerta detrás de él, con una mirada furtiva. Lo que sostenía era un sobre grueso, como si fuera un contrato. Lo miré y, sin poder controlarme, pregunté, «¿Qué es esto, Miguel?» Él me miró con una sonrisa torcida, algo que no combinaba con la gravedad del momento. «¿Quieres saber? Entonces escucha con atención». Miguel puso el sobre la mesa, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Dentro de ese sobre estaban documentos que probaban que, en realidad, había sido víctima de un fraude cuando me vi obligada a salir de casa. La casa donde crecí estaba registrada a mi nombre, pero Miguel, con la ayuda de un abogado de confianza, había falsificado documentos para transferir la propiedad a él y Carolina. Lo que pensaba que era una simple disputa familiar, una manipulación común, en realidad era una acción premeditada para arrebatarme todo lo que había logrado. Antes de que pudiera procesar la información, Miguel continuó. «Ahora que sabes, tienes dos opciones: volver a la casa y quedarte con lo que queda, o luchar para recuperar lo que es tuyo. Pero ten en cuenta que ya no tienes nada». Con eso, él y mi madre salieron de la sala, dejándome sola con el peso de la revelación. Mi vida, mi historia, estaba siendo robada por aquellos que debían ser mi familia. Había luchado tanto, pero parecía que todo había sido una gran ilusión. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió nuevamente. Una persona desconocida entró, con una mirada que nunca imaginé ver allí. La persona me entregó una carta, diciendo, «Este es el comienzo de algo aún más grande». La carta que sostenía en mis manos temblaba. El sobre estaba sellado con un sello de cera, lo que me hizo sentir aún más incómoda.
como si la gravedad de la situación hubiera aumentado, como si lo que Miguel y mi madre habían hecho fuera solo la punta de un iceberg. La persona que me entregó la carta no dijo una palabra, solo se retiró, saliendo por la puerta principal sin mirar atrás. Era como si todo estuviera sucediendo a un ritmo acelerado e incontrolable. Yo, Ana, que había superado tantas dificultades sola, ahora estaba en el centro de un juego que no sabía cómo jugar. Me senté en la silla de la cocina, mirando la carta con una mezcla de miedo y rabia. La mano que sostenía la carta parecía no ser mía. Mi mente estaba dividida entre el impulso de abrirla y descubrir la verdad, y el miedo de lo que eso podría significar. Finalmente, con una sensación de resignación, rasgué el sello. El papel dentro estaba amarillento, y pronto me di cuenta de que no era un simple aviso. Era una transcripción detallada de un testamento. No el testamento de mi madre o de mi padre, sino de alguien que nunca imaginé. Mi abuelo, que había fallecido años antes, poco después de mi graduación. El testamento, fechado en 2018, mencionaba explícitamente que la casa donde crecí, la famosa propiedad de 70 metros cuadrados, era en realidad una herencia para mí, pero había una cláusula que yo nunca había sabido. Si en algún momento Ana necesita más espacio para crecer y prosperar, la propiedad será transferida al nombre de su hermano, Miguel, para garantizar su comodidad y estabilidad. Esa cláusula parecía inofensiva, pero lo que Miguel y Carolina habían hecho fue manipularla de una manera que yo no había entendido hasta ahora. La casa, el único lugar que pensaba que era mío por derecho, ya no era mía. Lo que antes parecía una simple decisión de mi madre y Miguel, ahora parecía una trampa bien planificada. Miré el testamento, perpleja, y fue cuando me di cuenta de que esto no había sido un error o una coincidencia. Ellos sabían esto. Ellos sabían todo. La verdad sobre el fraude, ahora evidente, no solo me estaba despojando de lo que era mío, sino que había algo mucho más siniestro sucediendo. ¿Cómo había conseguido Miguel acceso al testamento? ¿Cómo Carolina, con su apariencia siempre tan dulce e inofensiva, estaba involucrada en todo esto? Lo más impactante, sin embargo, era que el testamento mencionaba otro nombre. Leandro, un nombre que no había visto ni oído en años. Leandro, mi exnovio. Mi corazón aceleró. ¿Qué tenía que ver él con esto? Leandro fue alguien a quien amé profundamente, con quien compartí sueños y planes, pero desapareció de mi vida sin explicación después de la universidad, dejando una sombra de misterio y dolor. La última vez que lo vi, simplemente se esfumó. Nunca supe el motivo, pero ahora, con su nombre apareciendo en ese testamento, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Qué sabía él? ¿Cuál era su papel en esta red de mentiras y manipulaciones? Con la cabeza llena de dudas, decidí investigar. Necesitaba entender cómo encajaba todo esto. Si Miguel y mi madre estaban intentando despojarme de todo lo que había logrado, no podía quedarme de brazos cruzados. Pero antes de poder planear mi siguiente paso, el sonido de una puerta golpeando interrumpió mis pensamientos. Alguien estaba en mi puerta. ¿Qué más podría pasar ahora? Abrí la puerta, y allí estaba Carolina, sola, con una expresión de desesperación. Ella parecía diferente, como si estuviera en crisis, pero sabía que no podía confiar en ella. La sonrisa falsa que siempre tenía había desaparecido, sustituida por una mirada tensa. Ella parecía genuinamente asustada. «Necesitamos hablar, Ana. No estoy aquí para manipularte, ni para seguir lo que Miguel dijo», respirando con dificultad, como si hubiera corrido hasta mi casa. «Sé que estás desconfiada de todo esto, pero lo que voy a contarte lo cambiará todo». La miré, tratando de entender si esto era solo otro truco suyo para confundirme, o si realmente había algo más en juego. «Yo sé del testamento», continuó, bajando la voz, como si temiera ser escuchada. «Y también sé lo que hizo Miguel, pero él ya no está en control. El juego ha cambiado, y lo que él y sus aliados planean va a afectar no solo a ti, sino a todos nosotros. Y yo ya no puedo quedarme con las manos atadas». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué quería decir con aliados? ¿Y qué más estaba en juego? Antes de que pudiera preguntar más, me entregó una nueva carta, diferente a la que acababa de leer. Con una mirada de quien sabía más de lo que quería revelar, se dio vuelta y dijo: «Esto puede ser la clave para impedir que Miguel se lo lleve todo, pero necesitas tomar una decisión ahora. O te unes a mí, o pierdes todo». La observé irse sin más explicaciones, y la carta que dejó en mis manos parecía ahora el centro de una verdadera batalla. ¿Qué quería contarme? ¿Y qué había detrás de Leandro, el testamento y esta red de manipulaciones? Más preguntas, más misterios, y una sensación creciente de que todo esto se estaba convirtiendo en algo más peligroso de lo que imaginaba.
La carta que Carolina me entregó estaba en blanco, pero en la parte inferior había una inscripción casi imperceptible, escrita a mano. Lo que no sabes sobre Leandro puede destruirlos a todos. Mis manos temblaban al sostener el papel, la tensión me consumía. ¿Cómo que destruir a todos? ¿De quién estaba hablando? ¿Quién estaba realmente involucrado en esta trama? No podía ignorar ese mensaje, pero tampoco sabía por dónde empezar. Decidí guardar la carta por ahora, consciente de que podría ser la clave para algo mucho más grande. Tal vez fuera una trampa, o tal vez Carolina realmente intentaba advertirme. No sabía en quién confiar, pero algo me decía que Leandro, de alguna manera, aún tenía un papel crucial en este rompecabezas. Pero ¿por qué se le mencionaba ahora, después de tanto tiempo? ¿Y qué quería decir con destruir a todos? Con estos pensamientos martillando mi mente, volví a mi departamento, tratando de organizar mis ideas. Intenté concentrarme en mi trabajo, en mi vida que aparentemente comenzaba a estabilizarse. Pero todo parecía irremediablemente conectado a este laberinto de mentiras y secretos. Una semana después, el teléfono sonó en un momento en que estaba en medio de una reunión importante. Era un número desconocido. Dudé, pero atendí. La voz al otro lado de la línea era tranquila, pero había un tono de urgencia que no pude ignorar. Hola, Ana. No me conoces, pero lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Necesito que vengas a mi ubicación ahora. El tiempo se está agotando. La llamada se interrumpió antes de que pudiera responder, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Pero qué más podía hacer? Sabía que estaba en una encrucijada, y tal vez esta fuera la única oportunidad de entender lo que realmente estaba pasando. Seguí la instrucción instintivamente, tomé la dirección del remitente del mensaje. Era una calle en el centro de la ciudad, cerca de un antiguo edificio de oficinas. Cuando llegué, una sensación de incomodidad me invadió. No había movimiento en los alrededores, y todo estaba silencioso. Entré al edificio, un lugar que ya conocía, pero que estaba visiblemente en estado de abandono. Cuando llegué al piso indicado, la puerta estaba entreabierta. Al entrar me encontré con una sala vacía, excepto por una mesa con papeles esparcidos y una computadora encendida. Sentada en la mesa había una mujer de cabello corto y ojos penetrantes. Se levantó inmediatamente al verme. «Debe ser Ana. Soy Mariana, una amiga de Leandro. Él me pidió que te ayudara». Mariana. ¿Una amiga de Leandro? No podía procesar bien eso. Leandro, quien había desaparecido de mi vida sin explicación, ahora estaba relacionado con ese nombre. Me acerqué cautelosamente. Pero, ¿dónde está Leandro? ¿Qué está pasando? Mi voz salió más desesperada de lo que quería. Mariana hizo una pausa, observándome con una seriedad que nunca imaginé en alguien tan joven. Respiró hondo antes de hablar. Leandro está en peligro, Ana. Y tú también lo estás. Lo que Miguel y Carolina hicieron no fue solo por dinero. Están involucrados en algo mucho más grande. Una red de corrupción y poder que va más allá de ustedes. ¿Y tú? Tú tienes un papel crucial en todo esto. Me quedé sin palabras. A cada segundo, más capas se desvelaban. ¿Y qué es esta red de corrupción? ¿Cómo están involucrados Leandro y tú? Ella se inclinó hacia adelante, casi susurrando. Leandro no fue solo tu novio, Ana. Él formaba parte de algo que nunca imaginaste. Algo que Miguel y Carolina usaron para manipularte desde el principio. Él sabía todo y formó parte de un plan para exponer algo mucho mayor. Di un paso atrás, procesando sus palabras. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué quieren Miguel y Carolina? Mariana se levantó. Se dirigió a la computadora y comenzó a teclear rápidamente. Cuando la pantalla brilló, se giró hacia mí con una mirada seria. Aquí, Ana. Esto es lo que Miguel está tratando de esconder de ti. En la pantalla de la computadora aparecieron una serie de imágenes y documentos confidenciales. Había fotos de Miguel y Carolina en reuniones con empresarios y políticos, personas claramente involucradas en un esquema de lavado de dinero y fraude fiscal. En medio de todo esto, una imagen llamó mi atención. Miguel estaba con Leandro en una reunión secreta, claramente en una negociación, pero lo más chocante era la firma de mi nombre en un contrato que nunca había visto. «Te usaron, Ana», continuó Mariana. Lo que pensabas que eran solo disputas familiares y manipulaciones para que Miguel se quedara con la casa, era solo el comienzo. Querían tu firma, porque tú eras la clave para la transacción final. Tu parte en esta red de corrupción fue orquestada desde el principio. Casi no podía respirar. Todo lo que pensaba que sabía se estaba desmoronando ante mis ojos. Leandro no había desaparecido por casualidad. Se alejó para protegerme, pero ahora estaba en un juego mucho más peligroso. Ahora, Ana, dijo Mariana, necesitas tomar una decisión.
Puedes intentar huir y vivir con el peso de todo esto, o unirte a mí y tratar de derribar a Miguel y Carolina antes de que hagan lo que planean. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos afuera de la sala me hizo detenerme. La puerta fue derribada, y apenas tuve tiempo de reaccionar. Era Miguel, con una sonrisa arrogante en el rostro, pero a su lado estaba Leandro. Me quedé paralizada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo estaba él ahí? ¿De verdad creías que podrías escapar? «Ana», se burló Miguel. «Leandro y yo siempre estuvimos al mando. Nunca fuiste más que una pieza en nuestro juego». Y en ese instante, la verdad se reveló de una manera aún más devastadora de lo que imaginaba. Mi corazón latía descontrolado. El shock fue tan grande que casi no pude procesar lo que estaba pasando frente a mis ojos. Leandro, el hombre que amaba y creía que había desaparecido, estaba allí, junto a Miguel, mi propio hermano. Pero lo que me hizo sentir más traicionada no fue solo verlo allí, sino la expresión en su rostro, fría y calculada, como si estuviera exactamente donde quería estar. «Leandro, ¿qué estás haciendo?», logré susurrar, mi voz llena de incredulidad y dolor. No podía entenderlo. ¿Por qué formaba parte de esto? ¿Cómo se había involucrado con Miguel y Carolina? ¿Me había mentido todo el tiempo? Leandro me miró con una calma perturbadora. Parecía distante, como si ya se hubiera apartado de todo lo que nos conectaba. «Ana, siempre fuiste la última en saber, ¿no?», dijo con una sonrisa de quien finalmente revela un secreto bien guardado. «Siempre estuve al mando, solo que nunca lo notaste». Miguel dio un paso al frente, cruzando los brazos, como si estuviera listo para explicarme lo que parecía ser una gran jugada maestra. «¿Sabes, Ana? Nunca entendiste el juego. Pensaste que la casa, la carrera, el diploma, todo eso era para ti, pero nunca fue sobre ti. Fue sobre lo que tú nos podrías dar, lo que nuestra familia necesitaba». Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo me habían manipulado tan hábilmente? El dolor de la traición era abrumador, pero lo que más me dejaba sin palabras era la revelación de que Leandro, alguien en quien creía confiar, se había involucrado en este esquema. Me había usado de la misma forma que Miguel y Carolina. ¿Tú me estás diciendo que me usaste? ¿Que todo lo que vivimos fue una mentira? Mi voz estaba llena de rabia y tristeza. Leandro no respondió inmediatamente. Miró a Miguel y luego a mí, como si estuviera ponderando sus palabras con cuidado. Finalmente, habló, de una manera casi despectiva. «Nunca te mentí, Ana. Simplemente no te conté todo. Te amaba. Pero el dinero, el poder, eso siempre habló más fuerte». Sentía como si el aire estuviera cada vez más escaso. El hombre que pensaba que era mi compañero, con quien compartí tantos sueños, ahora estaba al lado de Miguel, conspirando contra mí. Todo lo que creía haber construido se estaba desmoronando. Pero Miguel no estaba allí solo para verme sufrir. Tenía una propuesta, algo que creía que me convencería a unirme a él y a Leandro. «Mira, Ana, puedes seguir con esta lucha inútil, o aceptar nuestra oferta y convertirte en una parte fundamental de este imperio. Créeme, no vale la pena oponerte. Somos más fuertes. Y sabes que es así». Sabía que mi elección en ese momento definiría mi destino. Estaba perdida, pero no quería rendirme ante esta red de mentiras. Me habían manipulado durante tanto tiempo, pero ahora la verdad salía a la luz, y no podía dejar que todo eso pasara desapercibido. «No me voy a unir a ustedes», dije, con una voz más firme de lo que imaginaba ser capaz. «Voy a exponer todo esto. Voy a derribarlos, uno por uno». Miguel se rió, como si mi determinación fuera algo insignificante. «No entiendes, Ana. Ya no hay vuelta atrás. Si decides luchar contra nosotros, me aseguraré de que todo lo que amas se desintegre en segundos. Lo que tienes ahora es solo una fracción de lo que puedo quitarte». Leandro permaneció en silencio, observando la escena con una mirada distante, casi fría. La rabia me quemaba por dentro, pero sabía que esto era solo el comienzo. La batalla no sería fácil, pero ya no tenía elección. Ellos habían cruzado una línea que no se podía deshacer. «No tengo miedo de ti», respondí, tratando de ignorar el nudo en mi estómago y el miedo creciente. «Haré todo lo necesario para revelar la verdad. Ya no tienes control sobre mi vida». Con un gesto impaciente, Miguel se dio la vuelta para salir. «Veremos cuánto tiempo puedes resistir, Ana. Pero recuerda, todas tus decisiones tienen consecuencias». Mientras salían de la sala, Leandro me lanzó una última mirada. Una mirada llena de arrepentimiento y algo más. Un dolor que parecía sincero, pero no podía confiar en él. Ya no más. No después de todo lo que había pasado. Me quedé sola en la sala, con la sensación de estar al borde de un abismo. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, y lo peor estaba por venir. Ellos tenían poder, dinero, y ahora sabían todo sobre mí. Pero yo también tenía algo que ellos no tenían: la determinación de exponer la verdad.
Horas después, estaba en casa, tratando de procesar todo lo que había sucedido, cuando mi celular vibró. Era un mensaje de Mariana. Decía: "La verdad que necesitas está más cerca de lo que imaginas. Leandro sabe más de lo que piensas, pero está ocultando algo aún mayor. Algo que, si se descubre, puede destruir a Miguel y Carolina. Necesitas encontrar el archivo, Ana". No sabía qué me aterraba más: el hecho de estar en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad, o la idea de que Miguel y Carolina ya sabían cada uno de mis movimientos. El mensaje de Mariana me había dejado en estado de alerta, y lo que sugería parecía ser la única manera de derrotar a Miguel y Carolina. Pero debía actuar rápido. El archivo del que hablaba podría ser la clave para todo, y no iba a permitir que cayera en las manos equivocadas. Sin perder tiempo, comencé a revisar todos los documentos que Leandro y yo habíamos intercambiado durante los meses. Revisé cajas, gavetas e incluso mi correo electrónico en busca de alguna pista. Pero nada parecía tener sentido, hasta que, al acceder a una copia de seguridad antigua de mi computadora, encontré un archivo oculto con un nombre enigmático: Proyecto Eclipse. Mi estómago dio un vuelco. Nunca había visto ese nombre antes, pero algo me decía que ese era el archivo del que Mariana hablaba. Rápidamente abrí el documento, y lo que encontré me heló la sangre. El archivo detallaba transacciones financieras que involucraban grandes cantidades de dinero, registros de políticos de alto rango, empresarios poderosos y, lo más impactante, la inclusión de mi nombre en una lista de personas a ser manipuladas. Pero lo más siniestro de todo esto era un gráfico con conexiones entre todos esos elementos, y en la cima de la pirámide estaba el nombre de Miguel. Las palabras de Mariana resonaron en mi mente. Leandro sabe más de lo que piensas. Y eso estaba claro. Leandro, aparentemente, formaba parte de una operación mucho mayor de lo que imaginaba. Miguel no solo estaba manipulando a la familia, estaba involucrado en una red de corrupción y fraudes, mucho más allá de mis expectativas. No pude procesar todo de inmediato. La ficha comenzó a caer poco a poco, y una sensación de impotencia me invadió. ¿Cómo podría yo, una persona común, luchar contra un imperio de este tamaño? Pero luego, algo me iluminó. Esta no solo era una batalla contra la corrupción o contra Miguel y Carolina. Era una lucha por mi vida, por mi libertad. Tenía algo que ellos no tenían: la verdad, y no iba a permitir que destruyeran todo lo que había logrado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era una llamada de Mariana. Contesté rápidamente, aún tensa. ¿Lo encontraste?, preguntó con urgencia en su voz. Sí, encontré el archivo. Y es mucho peor de lo que imaginaba, Mariana. Miguel está involucrado en algo mucho más grande. Está manipulando un esquema de corrupción que involucra políticos, empresarios y yo. Mi nombre está allí. Mariana guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Sabía que estabas más cerca de la verdad, y por eso necesito advertirte. Saben que lo encontraste. No tengo mucho tiempo. Me están siguiendo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Mariana? No puedo contarte más ahora. Solo sé que harán todo lo posible para atraparte. Leandro te ayudará, Ana. Está en una posición más estratégica de lo que imaginas, pero tienes que actuar rápido. Saben que tienes el archivo y que la verdad está a punto de salir a la luz. No confíes en nadie más que en mí y en Leandro. Y por favor, Ana, prepárate. La llamada se cortó abruptamente, y me quedé allí, atónita, procesando todo lo que me había dicho. ¿Qué quería decir Mariana con Leandro te ayudará? No podía entenderlo. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo podría confiar en él? Pero algo me decía que Mariana tenía razón. Leandro sabía más de lo que decía, y lo necesitaba. Ahora más que nunca. Guardé el archivo en un lugar seguro y comencé a pensar en los próximos pasos. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Si iba a dar un paso definitivo contra Miguel y Carolina, necesitaba actuar con cautela. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Era una foto de una calle desierta, con un punto de referencia inconfundible: el apartamento de Mariana. La leyenda decía: ha llegado el momento de elegir, Ana. O te unes a nosotros, o lo pierdes todo. Sabía que era una amenaza, pero también una advertencia. Me estaban observando. Cada minuto, el cerco se cerraba más, y mi única opción era correr contra el tiempo. Mariana decía que Leandro estaba involucrado y podría ayudarme, pero ¿realmente era confiable? ¿Podía contar con él o era solo otra pieza del rompecabezas de Miguel? Lo que estaba en juego ahora no era solo mi libertad, sino mi vida. El miedo era palpable. Cada paso que daba hacia el apartamento de Mariana parecía un paso más profundo en un abismo del que ya no podría salir.
La foto que recibí fue clara. O me unía a ellos, o todo lo que había construido y luchado por conquistar sería destruido en un abrir y cerrar de ojos. No sabía qué era peor, ser consumida por la corrupción y las mentiras, o perderlo todo y ser dejada atrás, sin nada, sin nadie. Mariana me había dicho que confiara en Leandro, pero ¿cómo podría confiar en él? ¿Cómo podría confiar en alguien que me usó, que formó parte de mi propio colapso? ¿Y qué sería más sorprendente? ¿Que él me ayudara de verdad? ¿O que fuera solo otra pieza del juego sucio de Miguel? Mientras caminaba por las calles, mi mente estaba en un torbellino. Las amenazas, los mensajes, el juego sucio, todo eso me engulló. Pero algo dentro de mí decía que estaba cerca de descubrir la verdad, algo que, si se revelaba, no solo podría derribar a Miguel, sino también exponer una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que imaginaba. Me detuve en la esquina de la calle que conducía al apartamento de Mariana. La luz tenue de las farolas proyectaba sombras inquietantes sobre el camino. Podía escuchar el sonido del viento y el latido de mi corazón, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Al llegar a la puerta de Mariana, dudé. La respiración me costaba, como si todo a mi alrededor estuviera en un silencio ensordecedor. Toqué y esperé. Un toque suave, pero firme. Estaba nerviosa, pero decidida. La puerta se abrió lentamente. Mariana estaba allí, con los ojos muy abiertos, como si no me esperara, pero su mirada era diferente. Había tensión en sus hombros, como si estuviera ocultando algo. «Ana, viniste», dijo con voz baja pero urgente. «No puedes quedarte aquí mucho tiempo. Saben que vienes». «Yo encontré el archivo», dije, tratando de disimular el temblor en mi voz. «Miguel está detrás de todo. Está involucrado en una enorme red de corrupción. Y Leandro también está en medio de esto. ¿Cómo puedo confiar en él, Mariana? ¿Cómo puedo saber si realmente está de mi lado?» Mariana cerró la puerta con fuerza antes de jalarme hacia dentro del apartamento. «Ana, no tienes opción. Tienes que confiar en él. Ya hablé con él y está de tu lado, pero es complicado. No puedes simplemente aparecer y ayudarte. Eso pondría a todos en riesgo. Leandro está en una posición que nadie, ni Miguel, puede sospechar. Él es la clave para derribar todo esto». Estaba confundida sin saber qué pensar. Sin saber qué. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que está de mi lado? Yo no entiendo, Mariana. Suspiró, sentándose en la mesa de la cocina. No te lo estoy diciendo todo, Ana, porque no estás lista para escuchar. Pero Leandro está contigo, aunque de una forma muy sutil. Cuando encontraste el archivo, también encontraste la pieza clave para todo esto. El archivo está incompleto. ¿Lo sabes, cierto? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué falta? Mariana se levantó rápidamente, su expresión volviéndose seria. Leandro te dio la primera parte, pero la segunda parte está en otro lugar. Miguel tiene esa segunda parte guardada con él. Y sin esa parte, todo su plan falla. Él cuenta con que encuentres el archivo, pero está ignorando la pieza final. Quedé paralizada. ¿La pieza final? ¿Qué significaba eso? ¿Qué más tenía que encontrar? Antes de que pudiera hacer más preguntas, escuché un ruido en la puerta. Alguien estaba afuera. Mariana me miró, los ojos desesperados. «Tienes que salir de aquí ahora. Vienen hacia aquí. Leandro te avisará cuando sea el momento adecuado». Pero no había tiempo para más explicaciones. La puerta se abrió abruptamente y antes de que pudiera reaccionar, Miguel entró con una sonrisa fría y amenazante en su rostro. «Pensé que me ibas a hacer una visita, Ana», dijo, con un tono de voz que parecía más una advertencia que un saludo. Reaccioné, el miedo apoderándose de mí. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo había llegado tan rápido? Estaba de la mano con Carolina, que para mi sorpresa estaba en silencio, con una mirada vacía, casi distante. Miguel dio un paso adelante, su expresión una mezcla de placer y superioridad. «Creo que el juego ha terminado, Ana. Estaba esperando esto. La pieza final. Yo soy la pieza final». No sabía qué hacer. Mariana estaba frente a mí, tratando de colocarse entre Miguel y yo. Pero ella sabía, al igual que yo, que ya no había salida. «No lo conseguirás, Miguel», dije, tratando de encontrar fuerza en las palabras. «Sé lo que estás haciendo, y lo que has hecho, eso va a parar. Ahora». Miguel se rió, una risa tan fría que me hizo estremecer. «No entiendes, Ana. Ya gané. No tienes nada más. Y la pieza final está en mis manos». Antes de que pudiera reaccionar, mi celular vibró con un mensaje. Era de Leandro. «Lo que dice Miguel es cierto. Él tiene la última parte del archivo. Y si realmente quieres derribarlo, tendrás que hacer la elección correcta. Confía en mí, Ana. La pieza final está más cerca de lo que imaginas». Miré a Miguel, luego a Mariana. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. El aire estaba denso. Miguel estaba allí,
de pie frente a mí, con esa sonrisa que reflejaba una confianza aterradora. Sabía algo que yo no sabía. Sabía el secreto que me faltaba para entender toda la trama. Pero ahora, con el mensaje de Leandro en mis manos, algo dentro de mí parecía haberse reconfigurado. Ya no estaba perdida. Tenía una elección, y sabía qué hacer. El teléfono seguía vibrando en mi mano. Leandro, una vez más, estaba tratando de alcanzarme. Pero antes de que pudiera ver más mensajes, Miguel dio un paso adelante, bloqueando mi vista. Ya te lo dije, Ana. El juego ha terminado. La pieza final está aquí. Miguel extendió la mano y, de su bolsillo, sacó una carpeta. Aquí está, lo que tanto buscaste, el final de tu castillo de naipes. Lo que tenía en las manos era un archivo grueso, similar al que ya había encontrado, pero con más documentos y fotos que no reconocía. Miguel comenzó a pasar las páginas con una calma aterradora. ¿Crees que puedes ganar? Pensé que eras más inteligente, Ana, pero aún no lo entiendes, ¿verdad? Lo que encontraste es solo la superficie de todo esto. La segunda parte de ese archivo, esa parte es la clave, y está en mis manos. Ahora, voy a usar esto para destruirte, destruir tu vida. Y por supuesto, destruir lo que tanto has construido. Miguel se acercó, ahora con una mirada de quien ya estaba saboreando la victoria. La tensión en la habitación era insoportable. Ya no podía dudar más. Se te olvidó una cosa, Miguel, dije, mirándolo con una frialdad que nunca supe que tenía. La pieza final no está ahí contigo. Está en otro lugar, solo que no sabes dónde. La expresión de Miguel cambió por un segundo y luego se rió. ¿Crees que puedes engañarme? No entiendes, Miguel, dije con la voz más firme que pude reunir. La pieza final no está contigo, pero está en tus manos. Literalmente. Miguel me miró con una mirada desconcertante, confundido. ¿Qué estás diciendo? Yo tengo el archivo completo. Todo está aquí. Hizo un gesto hacia la carpeta sobre la mesa. No hay nada más que revelar. No, Miguel, continué. Lo que tienes ahí es un conjunto de documentos manipulados. El verdadero archivo, la pieza final que te derribará, está guardada en un lugar que nunca imaginaste. Y es por eso que no vas a poder usarlo en mi contra. De repente, el celular de Miguel vibró. Miró la pantalla y, por un segundo, algo cambió en su expresión. Ya no era el rostro de un hombre confiado y calculador, sino el de alguien que acababa de ser sorprendido. El mensaje en la pantalla decía solo: la pieza final está en tu casa. No entres en pánico. Lo que crees que tienes no es nada. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Miguel me miró, ahora visiblemente nervioso. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo sé? Me reí con sarcasmo. Porque cometiste el mayor error posible. Miguel, subestimaste el poder de quien realmente controla las cosas. Sin previo aviso, Miguel tomó el archivo y corrió hacia su casa, con Carolina justo detrás de él, aún en silencio, con esa mirada distante. No necesitaba más explicaciones. Sabía que la clave para destruir a Miguel y Carolina estaba allí. Mariana y yo inmediatamente tomamos el coche y fuimos tras ellos. Necesitábamos respuestas. Y, más importante aún, necesitaba asegurarme de que Miguel no destruyera todo lo que había hecho. Cuando llegamos a la casa de Miguel, la puerta estaba entreabierta. Entré primero, sin hacer ruido, sintiendo que en cualquier momento podríamos estar en un terreno muy peligroso. La casa estaba extrañamente silenciosa, y un presagio siniestro flotaba en el aire. Seguí a Mariana hasta la oficina de Miguel, donde ella estaba segura de que el archivo final estaba guardado. Allí, en un cajón cerrado con llave, encontramos lo que necesitábamos. Una carpeta negra con documentos que no solo mostraban los fraudes financieros de Miguel, sino también sus conexiones con políticos y empresarios corruptos. Pero había algo más. Un contrato firmado por Miguel, Carolina y Leandro. Mi corazón se aceleró. Leandro estaba involucrado en todo esto. No solo estaba jugando un juego sucio. Él era el cerebro detrás de gran parte de esta operación. Nos había manipulado a todos, incluso a mí. Sabía que yo estaba buscando la verdad, pero nunca me dijo que él formaba parte del esquema. Quería que encontrara las pruebas, pero también quería que lo buscara como la solución final. Mariana me miró, asustada. Él sabía lo que estaba pasando, sabía todo. No, dije, con los ojos fijos en el contrato. Lo hizo para ponerme en la línea de fuego. Nos utilizó a todos, me utilizó, pero pensaba que sería una peón en este juego. Estaba esperando que fuera una amenaza. Pero voy a terminar con esto. Con el archivo en mano, decidimos ir directo a la policía. Sabíamos que, si esperábamos más, Miguel y Leandro podrían escapar. Sin embargo, al llegar, nos sorprendió un giro aún más impactante. En la comisaría, un policía se acercó a mí con una expresión extraña. Ana,
tenemos un problema. Estás siendo acusada de estar involucrada en una serie de delitos financieros. Los documentos que trajiste están siendo usados en tu contra. Parece que alguien más también está manipulando las pruebas. Estaba en shock. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo alguien podría revertir la situación tan rápidamente? Pero, antes de que pudiera reaccionar, el policía me entregó un sobre cerrado. Dentro había otra serie de documentos. Documentos que, esta vez, me implicaban directamente. Leandro. Susurré para mí misma, mientras mis ojos se agrandaban de horror. Leandro había hecho todo esto, no para salvarme, sino para echarme la culpa. Él había controlado las pruebas todo el tiempo, manipulando el juego de la manera más vil posible. Estaba a punto de perderlo todo. El teléfono sonó nuevamente. Era de Leandro. «Ana, sé que estás en un callejón sin salida ahora», dijo, con una calma fría, como si todo ya estuviera resuelto. «Fuiste una buena jugadora, pero ahora es mi turno. El juego terminó. Es demasiado tarde para dar marcha atrás». Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Tú me usaste todo este tiempo, Leandro? ¿Me manipulaste?» «Sí, Ana», respondió con un tono casi de placer. «Todo siempre fue parte de mi plan. Ahora vas a pagar por todo». Colgué, el desespero consumiéndome. Pero, en lugar de rendirme, algo dentro de mí se reavivó. Sabía lo que tenía que hacer. Si Leandro estaba detrás de todo esto, yo podría darle la vuelta al juego. Y no solo Miguel o Carolina, sino que Leandro también tendría que pagar por sus acciones. Todos los misterios fueron desvelados. Miguel estaba realmente detrás de una red de corrupción, pero Leandro fue el verdadero maestro manipulador, poniendo a todos los involucrados en un juego donde él sería el vencedor final. Carolina, que parecía ser solo una pieza en el rompecabezas, en realidad estaba siendo controlada por Miguel y Leandro desde el principio, sin saber que su gran felicidad había sido manipulada. Incluso después de ser engañada por Leandro, encontré fuerzas para darle vuelta al juego, decidida a desenmascarar a los verdaderos culpables, aunque todo pareciera perdido. El final fue un golpe certero contra la corrupción y la manipulación, pero no sin dejar marcas profundas en mi vida. Ya no sería la misma después de todo lo que enfrenté.